En el trabajo anterior vimos cómo era el proceso de transformación de energía dentro de la comunidad y dentro de los ecosistemas. En esta oportunidad vamos a ver el trabajo de continuidad número 12 que habla sobre las relaciones de los seres vivos. Como ustedes sabrán, cuando desde el punto de vista de la biología tratamos el tema de las relaciones, siempre vamos a tener en cuenta esto que tiene que ver con las interacciones que ocurren entre un ser vivo y otro, entre un ser vivo y otros seres vivos, siempre hablando de plantas, animales y los demás seres vivos, ¿sí? Yo les presenté una pequeña explicación de los tipos de relaciones o interacciones más importantes que tienen que ver básicamente con dos grandes grupos. Las relaciones que surgen o que existen entre individuos de una misma especie, como por ejemplo esa relación que surge entre nosotros los seres humanos con otros. En el caso de los demás animalitos, tiene que ver la relación que surge, por ejemplo, en una comunidad de hormigas. Son todas las mismas especies porque comparten las mismas características en cuanto a todas las funciones vitales. Y el otro gran grupo de relación o interacción tiene que ver con aquellas relaciones que se dan entre especies distintas. Por ejemplo, una relación entre una hormiga y un ave, la relación entre una planta y un colibrí, por ejemplo, y así todas las que ustedes se imaginen y todas las que se encuentran en el texto de lectura. Les presenté básicamente una tabla que les resumía las principales relaciones y en esa tabla, si ustedes lo pudieran analizar, van a ver que tenemos tres grandes columnas, ¿sí? Una donde le describe cada una de las relaciones. La columna que les sucede o que sigue se van a encontrar con símbolos, ¿sí? Que tiene que ver con aquellas relaciones que resultan beneficiosas o positivas y esa relación va a estar representada por el símbolo más. Después también ustedes saben que hay relaciones que resultan perjudiciales o negativas para ya sea una especie o varias. Se van a encontrar en la tabla que yo les dejé en resumen con el símbolo menos. Y por último también vamos a saber y ver que hay relaciones que no resultan ni positivas ni negativas para ambas especies o para varias especies. Y ahí en el caso la relación va a decirles que es una relación neutra, ¿sí? Ahí ustedes se van a encontrar con el símbolo 0. ¿Bien? Y principalmente en la última parte le da las pequeñas características de esto que yo les vengo hablando de las relaciones. Le hablo y les cuento de una y después ustedes pasan a leer o a repasar las demás relaciones. En el caso de la relación de mutualismo, si nosotros nos ponemos a pensar qué es mutualismo desde nuestro punto de vista del colegio o de la escuela, ustedes pueden recordar las actividades que realizamos, por ejemplo, en tutoría, donde construimos saberes compartidos, donde partimos a partir de una pregunta y ustedes empiezan a contar o comentar y así al final hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos charlado. Esa relación de mutualismo tiene que ver porque nosotros nos ayudamos entre todos. No solamente yo como profe les enseño un contenido, sino que en ese espacio ustedes también construyen conocimiento y comparten conmigo. Entonces nos ayudamos de alguna forma entre todos. En el reino animal y en el reino vegetal estas relaciones existen. ¿Sí? A veces acuérdense que van a ver que hay relaciones que se dan entre misma especie o entre especies diferentes. El ejemplo típico que le puse en la relación de mutualismo tiene que ver con, por ejemplo, aquella que se da entre una flor y un colibrí. Bien. Y a partir de la lectura y análisis de esta tabla que les digo, se encontraron con 4 consignas donde básicamente tienen que ver con el caso de la competencia intraespecífica, ¿sí? Ahí ustedes ahora ya están sabiendo si esta incompetencia es entre especies iguales o diferentes. Y ¿qué sucede sobre el tamaño de una población? El punto 2 habla de poblaciones de aves de dos lugares diferentes. Una tiene que ver con los bosques patagónicos
y la otra tiene que ver con el Chaco húmedo. ¿Pertenecen a la misma comunidad y población? ¿Será? Sí, no, no sé, ¿verdad? Para eso ustedes van a tener que recordar aquello que veníamos trabajando con las características de los ecosistemas y qué era una comunidad y qué era una población. Partiendo de eso van a poder resolver. El punto 3 les dice, la reproducción de elefantes marinos es una interacción interespecífica. ¿Por qué? Si ustedes consideran que sí, van a decirme sí, es una competencia interespecífica por tal razón o tal motivo, y si creen que no es así, también tienen que afirmar por tal motivo. Y el último puntito, ustedes simplemente tienen que mencionar 2 ejemplos de interacciones de las que yo les detallo abajo. Una de ellas era mutualismo, simbiosis, neutralismo y amensarismo. Eso es todo. Un abrazo.